Recording stopped. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a nuestros compañeros de la sección técnica, informática y socorros mutuos de nuestra facultad que nos permite poder conectarnos con ustedes. Tengo a mi cargo en la clase de hoy Recording in progress. la clase de ajuste por inflación impositivo. Es un tema que vamos a tratar de desarrollarlo a lo largo de estas 2 horas, de las cuales hemos perdido valiosos minutos, porque habiendo tenido asignados nosotros, como siempre, nuestro anfiteatro I, está ocupado por otra gente de otra facultad en un examen multitudinario. Y tuvimos que andar peregrinando hasta encontrar un lugar que podamos ocupar para dar esta clase. Cosa que también agradezco a nuestro personal auxiliar. Este material, el ajuste, este material, estas filminas, en realidad corresponden a un curso que conjuntamente con la contadora Hermosilda Ewes, con el contador Carlos Ibarguren acá presente, hemos dictado a pedido del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en las distintas sedes del Consejo Profesional. Y me ha parecido más que oportuno poder utilizar ese material, actualizarlo a la fecha de este dictado del curso. Quiero que sepan que no me pertenece en su totalidad. Los errores son míos y el material es de todos, ¿ok? ¿Qué pasa que no se ve? No, está con 1 a 1 y lo quiero sacar. Fíjense que está pasando le voy a mostrar cuál es el sumario de lo que vamos a desarrollar. Vamos a hacer una introducción vinculada con el ajuste por inflación. Vamos a mencionar cuáles fueron los antecedentes del ajuste por inflación impositivo, que no nace ahora, al contrario, nació en 1978. Quiero hacer hincapié en algo que es fundamental. Quiero que ustedes distingan las actualizaciones. En realidad quiero que distingan 3 conceptos básicos. La reexpresión contable, tema que dejamos para los contadores contables. La actualización impositiva, que es para determinados bienes y después de la reforma de la ley 27430, y por último, la diferencia de estos 2 conceptos con el ajuste por inflación impositivo integral. Son 3 cosas distintas, total y absolutamente distintas. Quiero mencionar algunas cuestiones vinculadas a la reforma introducida por esta ley 27430, que fue del 2017, y cuál era la cláusula gatillo, o sea, cuál era la cláusula que obligaba a determinadas empresas a practicar el ajuste por inflación impositiva. ¿Y cuáles quedaban afuera de esta obligación? ¿En qué momento se disparaba esta obligación? Por eso esto se llama la cláusula gatillo. Y quiero también hablar en qué momento el título 6º de la ley de impuesto a las ganancias nos habla de la operatividad. ¿En qué momento estará operativo el ajuste por inflación? ¿Quiénes son los sujetos obligados a practicar el ajuste por inflación? Y repito y aclaro los conceptos. Sujetos, no todos; obligados, no todos. ¿A qué? A practicar el ajuste por inflación. Y por último, si vamos a hacer un ajuste por inflación, ¿cuáles son los índices aplicables? ¿De dónde los saco?
¿Puede elegir el contribuyente o están dentro de las obligaciones? Vamos a hablar de que el ajuste por inflación tiene una parte que se llama el ajuste estático, otra parte que es el ajuste dinámico. Ambas provienen del artículo 106 de la ley. Y también, ¿cuál es la mecánica para determinar este ajuste por inflación? Sepan ustedes que existen normas especiales. ¿Especiales para qué? Para evaluar y para medir los activos y pasivos. Y esas normas están no en el 106, que simplemente establecen el ajuste estático y dinámico y la determinación, sino que las normas especiales de evaluación están en el 107 y el 108 de la ley. Y por último, esto que dice una aplicación práctica sencilla es el práctico que va a ser desarrollado cuando corresponda en la clase práctica. Lo primero que tenemos que marcar dentro de los antecedentes, y no me quiero demorar con esto, pero siempre es importante conocer la historia. La historia nos marca a veces cuestiones que son más que fundamentales para poder entender un instituto tan importante, en este caso como el ajuste por inflación. Les decía, allá hace muchos, curiosamente en otro año del Mundial, un Mundial glorioso para la Argentina que fue el Mundial 78. Ahora tendremos otro Mundial glorioso en el 2022. ¿Sí? Existió esta ley, la 21894, que incorporó en la ley del impuesto a las ganancias el ajuste por inflación. Y dice que el resultado del ajuste por inflación deberá ser parte del resultado impositivo. O sea, es el ajuste por inflación, escuchen bien, es un ajuste más de todo lo que ustedes ya conocen. Y deberá ser adicionado o deducido. Si yo les pregunto o les cuento un cuentito, conozco un contribuyente que compra a uno y que vende a dos, la respuesta no es gana 1%, como diría un paisano. En realidad, ¿cuánto gana? 100%. ¿Ganó o no ganó? Y la respuesta es, como en toda la ciencia económica, depende. ¿Y de qué depende? Y depende de la inflación. Porque si lo que vendió en el contexto inflacionario tenemos supongamos, y ojalá nos equivoquemos, un 140%, ¿está bien? Por más que haya vendido ganando un 100, si el reponer le cuesta un 140%, en realidad ahora no le alcanza para reponer lo vendido. Él cree que ganó, pero en realidad perdió. Si no estuviera el ajuste por inflación impositivo, tendría que tributar sobre la utilidad. 2 menos 1, 1. El 30% de 1, el 25% de 1, lo que ustedes quieran. No solo que perdió plata, sino que tendría que pagar impuestos a las ganancias habiendo perdido. ¿Entienden? ¿Por qué viene el ajuste por inflación? A procurar que los contribuyentes tributen sobre ganancias reales y no sobre ganancias falsas, no sobre ganancias supuestas numéricas que cuando hacemos la corrección por inflación nos da que el resultado de ninguna manera es el resultado nominal. Es otro. O ganó menos o perdió más. Primero, ¿para quiénes fue? Para ciertos sujetos y para ejercicios que cerraran allá lejos en el Mundial 78, 1 de enero del año 78. Después se dieron cuenta, 7 años después, en 1985, con la ley esta 23260, modifica este ajuste por inflación que venía del año 78. ¿Y en qué lo modifica? Introduce el ajuste por inflación dinámico. De acá sacamos dos conceptos.
El del 78 solamente contemplaba el aspecto estático y el del 85 incorporó el ajuste dinámico. Hasta que vino el periodo de la convertibilidad y en 1992 sale una ley, la 24073, que ustedes ya la conocen, porque está todavía algunas consecuencias de esta ley, que en su artículo 39, y lo pongo en grande y en rojo y diferente para que choque a la vista, pero que ayude a la memoria, ¿qué hizo esta ley? Congela los índices. Todos esos índices correctores los congelaron. No hay más índices a partir del 1 de abril del 1992. Y tuvimos los índices congelados. Y todo ajuste que debía hacerse, toda actualización que en el impuesto a las ganancias debería hacerse, solamente podía computar como máximo hasta marzo de 1992. Y estamos lejos, estamos en marzo de 1992. ¿Qué pasó? Los contribuyentes dijeron, señor fisco, yo no voy a tributar de esa manera, porque yo no solo no gané plata, sino que mi resultado en realidad es negativo y no positivo. Y esto trajo una innumerable cantidad de pleitos, cuestiones judiciales, hasta que por fin llega en el año 2005 un fallo famoso que se llama Santiago Dugan Trocelo, SRL. En realidad rechazaron el amparo, pero del fallo lo importante es lo que dice la Corte. La restricción consagrada en el artículo 39 no es clara, no evidencia de manera clara, palmaria o manifestariamente contraria a las disposiciones constitucionales. Le rechazan la pretensión del ajuste por inflación. Y le dice, mire usted, no, la ley dice que usted no puede ajustar hasta que por fin, habiendo sido tratado otro caso también en la Corte Suprema, que es el famoso Candi, Sociedad Anónima, Candi S.A., es una acción de amparo. ¿Y qué dice? Por fin, lo que quería escuchar el contribuyente, los profesores de impuestos, los miembros de la Asociación Fiscal, de la Asociación de Estudios Fiscales, ¿sí? Y toda persona que le interese el tema tributario. Y diría yo, la justicia. Dice la Corte, nada menos que esto, el impuesto calculado sin el ajuste por inflación resulta confiscatorio. Confiscatorio. Lo marqué en otro color. Se ve bien, ¿no? ¿Y se escuchan bien? ¿Nuestros alumnos de Tartagal también escuchan bien? Bien. El ajuste, el impuesto a las ganancias, sin el ajuste por inflación, es confiscatorio. La prohibición de utilizar el ajuste por inflación resulta inaplicable en este caso, en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar insume una parte sustancial de las rentas obtenidas por el actor y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad. Miren las palabras de la Corte. La prohibición de practicar el ajuste por inflación, que era lo que estaba, que en realidad no era que estaba prohibido, sino que practicar el ajuste por inflación con coeficientes que eran 1, porque habían quedado todos congelados, en realidad el ajuste me daba 0. Está claro, ¿no? Bueno, pero la prohibición de que tenga efectos el ajuste por inflación hacía que la alícuota efectiva del impuesto a la ganancia resulte total y absolutamente confiscatoria y excede cualquier límite razonable de imposición y declara inconstitucional. Hasta que por fin sale en el año 2016 algo importantísimo para ustedes. La ley 27346. Fíjense, siempre las leyes de impuestos importantes salen a fin de año. Hay una historia provocada de volvernos locos a los contadores, sobre todo los que trabajaban en impuestos, de sacarnos grandes novedades, grandes normas,
grandes modificaciones, siempre amargándonos los fines de año, las vacaciones de verano, ni hablemos. Fíjese siempre la fecha de las leyes. Sin embargo, esta es buena, esta nos puso contentos. ¿Qué trajo la ley 27346? La actualización automática. Actualización automática por un coeficiente. Ese coeficiente surge de la variación anual del RIPTE. RIPTE, recuerden, es la variación de los salarios. ¿Para quiénes? Automática para las deducciones personales. Ah, qué bien. Ya no dependemos de la buena voluntad de la AFIP, del Poder Ejecutivo, ¿sí? Sino que automáticamente las deducciones personales hoy en el artículo 30 de la ley se actualizan automáticamente. Por supuesto, la escala del artículo 94 también tiene que actualizarse. Y por fin también en el año 2017, fíjense la fecha, diciembre del 2017, la 27430 trae lo que llamamos la gran reforma tributaria. O sea, hay tres cuestiones importantes con esta última ley. Trae las actualizaciones impositivas, no para todos los bienes, sino solamente para aquellos bienes incorporados en ejercicios fiscales iniciados con posterioridad al 1 de enero del 2018. Es lo que ustedes vienen viendo en los prácticos. Trajo un revalúo impositivo opcional que no funcionó, pero lo más importante y que viene a esta clase es que renace el ajuste por inflación impositivo integral. A leerlo bien, ajuste por inflación impositivo integral. No es actualización, no es revalúo, no es reexpresión, es ajuste por inflación impositivo integral. ¿Para quiénes? Para determinados sujetos. ¿Para cuándo? Para los ejercicios que se inicien con posterioridad al 1 de enero del 2018. ¿Cuándo nació la ley? ¿Cuándo se publicó en el boletín oficial? 29 de diciembre del 2017. Era desde el 1 de enero del 2018 en adelante. ¿Qué dice? Lo que ustedes conocen ahora. Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 27073. Eso dice el artículo 93 de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que los índices venían congelados y que siguen congelados, pero, y acá viene lo importante, cuando se trate de actualizaciones que están en los articulados de la ley 62 a 66, 71 a 81, 87 y 88, y en los 98 y 99, ya estamos hablando del impuesto cedular, para las actualizaciones que correspondan a bienes adquiridos con posterioridad al 1 de enero del 2018. Y utilizarán el IPC conforme con las reglas que elabore la AFIP. Fíjense que hablamos antes del RIPTE, ¿está bien? Después se modificó por el IPIM y en realidad queda ahora el IPC. Acá viene abajo, la ley, el 4 de diciembre del 2018, la 27468, sustituye el IPIM, que es el índice de precios internos al por mayor, lo sustituye por el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Fíjense que no aparecen en el listado los que están en el artículo 25 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, que son los quebrantos. Dice, se pueden actualizar todas las operaciones que salgan de estos listados de artículos, y dentro de ese artículo no está el 25, que se refiere a los quebrantos. ¿Qué se actualiza entonces? Bueno, ese listado de la ley lo saquemos en limpio. El artículo 62, bienes muebles amortizables. El 62 habla de bienes inmuebles. El 64, bienes intangibles, en los casos de enajenación.
La enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales. La opción en el caso particularísimo de las señas y anticipos que congelan precios. La opción de venta y reemplazo. El caso particular de los cargos por agotamiento en minas, canteras y bosques. La amortización de inmuebles. La amortización de bienes muebles. El costo de adquisición en la enajenación de acciones por parte de las personas humanas. El costo de la enajenación de inmuebles y de derechos sobre inmuebles en las personas humanas, 98 y 99, impuesto cedular. ¿Ok? Y de nuevo, repetimos una vez más, y no importa que nos cansemos de decirlo, solamente para las altas que se produzcan a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018. O sea, las actualizaciones, que fue una estupenda noticia para el contribuyente, porque actualiza el costo, actualiza las amortizaciones, es para ciertos bienes, ciertos casos, ciertas operaciones que están nominadas en esos artículos que vimos a continuación con anterioridad y que hemos enumerado luego. Hasta que por fin llegamos a lo que nos interesa. La reforma, la 27430, incorpora 2 párrafos al final del artículo 95. 2 párrafos que dice desde cuándo es de aplicación el ajuste por inflación. Ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 18, cuando el IPIM, decía en ese momento, superara un determinado porcentaje y lo condicionara. No me voy a detener en esto, porque hoy con la inflación que tenemos, seguro que supera los parámetros que parecían locos en ese momento, parecían inalcanzables. 55% en el primer ejercicio de dictado de la ley, 30% al segundo ejercicio del dictado de la ley y 15% en el tercer ejercicio. Se preveía que la inflación iba a descender. Hoy, con suerte, nuestra inflación andará por el 100% anual, no en 3 ejercicios, en uno solo. Con lo cual, perder el tiempo explicando esta cláusula gatillo no tiene importancia. Repetimos, cambiamos el dato IPIM por IPC. ¿Y por qué se cambió IPIM por IPC? Porque en el 2018 el Poder Ejecutivo dijo, uy, se nos viene un montón de ajustes por inflación negativo, un montón de pérdida computable para el contribuyente. Si la inflación a través del IPIM era el 73,5% y el IPC era nada más que el 47%, hagamos trampa, modifiquemos la ley y pongamos el IPC en vez del IPIM. ¿Entienden por qué lo cambiaron? Bien. Características. Todos los ejercicios del 1 de enero del 2018 en adelante, todos, hasta la actualidad, todos, repito hasta el cansancio, tienen o llevan ajuste por inflación contable. Me voy a corregir, me equivoco a propósito. No lo llamemos ajuste por inflación contable. Todos tienen la reexpresión contable en función de las resoluciones técnicas de la Federación de Consejos Profesionales. ¿Está claro? Cuando hablemos de lo contable, estamos hablando de reexpresión contable. Para no confundirnos, ni con actualizaciones, ni con ajuste por inflación impositivo. Nosotros jugamos en otra cancha. ¿Qué trajo como consecuencia la cláusula gatillo? Que según el mes de cierre del ejercicio, algunas empresas aplicaban el ajuste por inflación impositivo y otras no lo aplicaban, porque no superaban el monto. Así, por ejemplo, quien cerraba en marzo del 2019, como hubo un 54,73%, que es menos del 55%, no aplicaba ajuste por inflación. Pero aquella que se cerraba en abril del 2019, abril la inflación acumulada en los últimos 12 meses era 55,80. Como superó el 55,80, puede practicar el ajuste por inflación impositiva. Miren las injusticias que trajo, porque prácticamente
están los dos en el mismo pie de igualdad. Sin embargo, en función de la ley, unos aplicaban el ajuste por inflación y otros no. ¿Ok? Hoy no hay problema, todo esto de cláusula gatillo, quienes aplican, no va. Operatividad, esto es muy importante. Operatividad del ajuste por inflación. ¿Qué es el ajuste por inflación impositivo? Es un modelo. Ese modelo está basado en ciertas variables, que lo único que quiere hacer es cuantificar de una manera aproximada. No pretende ser perfecto. ¿Qué pretende? Encontrar, calcular, cuantificar de una manera aproximada cuál es el resultado por exposición a la inflación. Porque la ley del impuesto a las ganancias quiere que el contribuyente tribute sobre ganancias reales y no sobre ganancias falsas o no reales. ¿Está claro? Bien. Entonces, el ajuste por inflación tiene un montón de defectos que lo vamos a criticar hoy. Pero, ¿qué es lo que quiere? Que se tribute sobre ganancias reales. Tiene dos componentes para poder considerarlo de manera integral. El estático y el dinámico. El estático ya viene, dije, del año 78. ¿Está bien? ¿En qué consiste el ajuste estático? En ajustar los valores iniciales de punta a punta. Iniciales. O sea, si yo estoy cerrando el impuesto a las ganancias de una SRL del 2021, tengo que agarrar el balance al 31 de diciembre del 2020 y ajustar esos valores de punta a punta. No todos los bienes, sino aquellos que a juicio de la ley del impuesto a las ganancias, dentro del título sexto, dentro del artículo 106 y 107, merecen ser tratados como activos o pasivos computables. Computables. Esa es la terminología. El estático se ajustan los valores iniciales, pero de punta a punta. ¿Qué significa el ajuste estático? Que la ley supone que los contribuyentes conservan la posición inicial a lo largo de todo el año. Si tenía caja, 1.000 pesos, cuentas a cobrar 1.000.000 de pesos, la ley presume que esos 1.000 y ese millón se conservaron a lo largo de todo el año. Y si alguien se quedó en pesos, todo el año, con 1.000 pesos en caja y con 1.000.000 de pesos en cuentas a cobrar sin actualización, no es moneda extranjera, es en moneda nacional, eso se recontra desvaloriza. Y esa recontra desvalorización por efecto de la inflación le es reconocida por la ley como una pérdida. ¿Está bien? O dicho más técnicamente para ustedes, como ajuste negativo. ¿Voy bien hasta ahí? No los apabullo, ¿no? Yo sé que estoy acelerado porque tengo que meter esto, que fueron 6 horas para el Consejo Profesional en 2. ¿Ok? La ventaja es que ustedes están en acción, están en plena dinámica del cursado de las materias. Y para complementar el ajuste estático, que solo duró solito entre el 78 y el 84, nada más, porque en el 85, en noviembre del 85, ya se incorpora el estático, el dinámico. Entonces, ¿el dinámico qué hace? El legislador se dio cuenta que eso era un supuesto que no se correspondía con la realidad, que las cuentas a cobrar al inicio se podrían haber cobrado al comienzo, que los 1.000 pesos en caja se podrían haber utilizado para comprar un bien que tuviera cobertura inflacionaria, como supongamos un bien de uso. Entonces, no era correcto que compute como pérdida, en el ejemplo que le estoy dando, de punta a punta, sino que dijo, no, vamos a analizar algunos movimientos del ejercicio.
¿Entienden? Algunos movimientos del ejercicio. Por eso, como son movimientos, vinculen el concepto con ajuste dinámico. El ajuste estático va de punta a punta. En cambio, el ajuste dinámico va desde el hecho que produce el ajuste. Supongamos la compra de un bien de uso hace que la plata que yo tenía expuesta a la inflación deje de estar expuesta a la inflación. O sea, desde el hecho, momento del hecho, hasta el cierre del ejercicio. ¿Quiénes deben practicar? Les marco lo más importante. Las sociedades de capital del 73. No hay duda que en SRL, en Anónima, por hablar de lo más conocido, deben practicar obligatoriamente hoy el ajuste por inflación. Para bien o para mal. Porque no sabemos qué es lo que le va a salir. Toda otra sociedad, los fideicomisos y demás, que eso es un caso muy particular, pero yo he querido destacar con rojo las sociedades y las explotaciones unipersonales del país, porque quienes se están beneficiando o perjudicando son los que están en el país, con moneda nacional. Algo importante también, que siempre se olvidan, es, ¿y quién más? Preguntamos en el examen. Quienes desarrollen la actividad de comisionista, rematadores, consignatarios o auxiliares de comercio, pero que estén en la tercera categoría, que no sean los que están en la cuarta. ¿Estamos? Solo los que tienen rentas empresarias. Esos deben practicar el ajuste por inflación. Y también este sujeto que ustedes lo conocen, aquella persona humana que pisó el palito, complementó su actividad profesional ¿con qué? Con una explotación comercial. No es que lo organizó como empresa, no confundan. Lo que dice la ley es, usted en vez de tener cuarta va a tener renta de tercera cuando complemente lo profesional con la explotación comercial. Un sujeto de cuarta puede organizarse como empresa perfectamente y seguir teniendo rentas de cuarta. ¿Cuál es el ajuste estático? La ley determina que el capital expuesto a la inflación, ¿qué va a ser? El activo computable menos el pasivo computable. Claro, sin duda. Pero, ¿y quién me dice que es computable? Porque yo sé desde el primer año qué es activo y pasivo. Pero, ¿qué son activos computables y qué son pasivos computables? Entonces, ¿qué hace la ley? Dice, usted tiene que encontrar su capital expuesto a la inflación. El capital expuesto a la inflación, tengo que revisar todos los activos y tengo que revisar todos los pasivos. Bien. Y después restarlo. Encontrar cuáles son los computables primero y después restarlo. El activo computable menos el pasivo computable. ¿De dónde lo saco? ¿De dónde parto? De los activos y pasivos del ejercicio contable anterior al ejercicio que se liquida. Le daban el ejemplo. Si quiero liquidar ganancias del 2021, me tengo que ir a buscar el balance del 2020. ¿Está claro? Porque eso solo salva al inicio del ejercicio que se liquida. ¿Me siguen? Pero cuando me den el balance del 2020, ¿qué me están dando? Datos contables reexpresados contablemente. ¿Está claro? Y esos no son los datos impositivos que yo necesito. En algunos casos coincidirá caja en una de esas deudores por ventas. ¿Está bien? Lo más probable es que la evaluación de bienes de cambio no. ¿Entienden? Entonces, primero, ¿cuál es el punto de partida? El balance del ejercicio anterior. Activos y pasivos. Que repito, ¿de dónde surgen? Del balance presentado a la Asamblea. Pero tengan cuidado que nosotros somos impuestólogos y no queremos trabajar con el dato contable, necesitamos el dato impositivo. Y por eso lo tengo que depurar, lo tengo que llevar a la evaluación impositiva, le tengo que excluir la reexpresión contable para encontrar, si puedo, los valores impositivos. Bueno,
¿De dónde lo saca, les dije? Del balance de presentación. ¿Cuántos balances hay en una empresa? Solamente uno, el balance de presentación, el que se lleva a la asamblea, el que se aprueba en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, las formalidades propias del balance. No obstante, ¿a dónde tengo que ir? Mi objetivo es encontrar la evaluación impositiva. ¿Cuál es la mecánica para determinar el estático? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Uno, pasos a seguir para determinar el ajuste por inflación estático. Determinar el activo computable, determinar el pasivo computable y después encontrar la evaluación impositiva de los activos y los pasivos computables. Y hacer lo que se llama los ajustes por inflación. Si yo tengo los bienes de cambio evaluados según uno de los 55 métodos contables que aprendimos en Contabilidad 2, ¿está bien? No me interesa, lo tengo que llevar a la evaluación impositiva que está en el artículo 56 de la Ley del Impuesto a la Ganancia, para ser didáctico. Esos son los ajustes por inflación. ¿Está bien el dato al balance? Por supuesto que está bien, pero eso está jugando en otra cancha, en otro partido, que es en la cancha de lo contable. Nosotros jugamos en otra, en este momento. Y gracias a Dios. Y gracias a que es difícil, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien. Bueno, después que determiné la evaluación impositiva de los activos y de los pasivos computables, lo único que tengo que hacer es restar el activo menos el pasivo computable y entonces me va a dar recién el capital expuesto. Si estuvo expuesto, recuerden que el estático tiene esta presunción, que el sujeto conserva los bienes o esa posición o esa fotografía del inicio, la conserva de todo el año. Entonces hay que ajustarlo de punta a punta. Mecánica para la determinación. Vamos a determinar los bienes computables de cada uno de los activos y pasivos. Bien, vamos despacito. Si ustedes quiero que me sigan con la ley, vayan al artículo 106. Vayan al artículo 106 de la ley. El 105, ¿se ubican en la ley? Está ajuste por inflación en el título sexto romano. Habla de ajuste por inflación, el 105 me dice quiénes son los sujetos del ajuste por inflación y el 106 me da el procedimiento de cálculo. Y tiene un artículo 106 que es larguísimo. ¿Lo ubican? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar el activo computable. Si ustedes lo ven, al artículo 106, el inciso A, tiene 16 ítems. ¿Lo ven a los ítems que computan? Bien. Y dice, al total del activo según el balance comercial, se le detraerán los importes correspondientes a todos los conceptos que se indican en los puntos que se detallan a continuación. ¿Ok? Quiere decir, usted parta del estado del total del activo que tiene contablemente, pero empiece a deshojar la margarita con estos 16 puntos. ¿Listo? Si yo me quiero aprender los 16 puntos, no me sirve estudiarlos de memoria. Me sirve primero clasificarlos. ¿Está claro? Y esta filmina de esto que es nuestro curso, ¿sí? Lo hemos clasificado de esta manera. Vamos a clasificar los 16, ¿está bien? Para ver qué tienen en común y si lo podemos agrupar, lo único que estamos haciendo es achicando la dificultad, agrupando los conceptos. Bien. Existen 16 ítems del activo al inicio que deben depurarse. Depurarse significa excluirse o corregir su evaluación. Vamos a ver. Hay tres tipos de exclusión. Excluir es sacar de adentro.
Yo parto del total del activo, pero tengo que sacar 1, 1, 1, 2 y 1, 3. En esta filmina tenemos 1, 1 y 1, 2. Tenemos que sacar del activo aquellos conceptos que en realidad no son activos. Serán activos para los genios de la contabilidad. ¿Está bien? Yo no me animaría a discutir esto con un Fowler Newton. ¿Está claro? Pero la ley del impuesto a las ganancias, no tomen apunte porque esto lo van a tener en la plataforma. No hace falta, digamos. ¿Ok? Bien. Hay tres tipos de exclusiones. Uno, no son activos computables, sino que son disminuciones del patrimonio neto. Miren, vamos a ver el punto 12, 13, 14 y 15. Son disminuciones del patrimonio neto. A ver, ¿qué es el punto 12? Saldos pendientes de integración de los accionistas. ¿Se acuerdan cuando aprendemos contabilidad y constituimos las sociedades y nos queda la cuenta accionista pendiente de integración, bla, bla, bla? Son créditos entre quiénes, entre los accionistas o los socios, si quieren, y la sociedad. Pero son cuentas donde hay deudores y acreedores, pero que en realidad ninguno se preocupa mucho de exigirle que la cumplan y tampoco corren intereses. ¿Qué pasa si el socio no completa la integración de la cuota social? No pasa nada. ¿Qué recargo paga? Ninguno. ¿Qué sanción tiene? Ninguna. ¿Es un verdadero activo en el balance de la sociedad eso? Miren, contablemente, ¿está bien? Como dice un amigo, capaz que sí. Contablemente. Nosotros estamos jugando en otra cancha. Estamos en la parte impositiva y decimos, para la ley no son activos. Vamos al punto 13. Saldo deudor del titular, del dueño o del socio que provengan de integraciones pendientes por operaciones efectuadas en condiciones distintas a las que se pudieran pactar entre partes independientes. ¿Se ubican? Cuando tenemos en los balances la cuenta particular de los socios, esas cuentas particulares, que pueden, en este caso, la tenemos en el activo de la sociedad, quiere decir, el socio le debe a la sociedad, o al revés, la sociedad tiene un crédito contra el socio, para mirarlo desde el punto de vista de nuestro sujeto que va a practicar el ajuste por inflación. ¿Sí? ¿Está en el balance? Sí. ¿Es un activo contable? Sí. Impositivamente es un activo medio flojo, diríamos impositivamente. ¿Qué hace el ajuste por inflación? Impositivo, en la parte estática dice, exclúyalo. Ese no es un activo de los que merecen ser considerados integrantes del capital expuesto por inflación. ¿Está claro? ¿Entienden, no? Bueno, y así tienen el 14, empresas locales de capital extranjero, no quiero tocarlo, y en el artículo, y en el punto 15, gastos de constitución, organización, reorganización, gasto de desarrollo, gasto de estudio y de investigación, en la medida en que fueron, escuchen bien, en la medida en que fueron deducidos impositivamente. ¿Listo? En el balance contable, yo tengo una cuenta activada que dice gastos de organización. Y me parece perfecto. Impositivamente, esos gastos se permiten que no se los trate como activos, sino que directamente se deduzcan en el balance impositivo. O sea que impositivamente se hizo un asiento, ¿está bien? Que dice pérdida deducible a gasto de organización. Desapareció de la contabilidad impositiva, imaginaria si existiera. ¿Está claro? Si ya fueron al estado del resultado, ¿de qué activo me estás hablando? Ya no existe. ¿Entienden? Entonces, por eso es, si está en el balance contable, no te voy a permitir que te computes pérdida por inflación de punta a punta, de enero a diciembre, por un activo que impositivamente es inexistente. ¿Entienden la depuración que hace el legislador? Y la hace bien. Y la hace bien. Este primer grupo que clasificamos como 1-1
hablamos de no constituyen activo computable. En realidad lo que hay que hacer es disminuir el patrimonio neto, porque eso ya no está en el activo. Pongo esto acá para controlar la hora. El punto 1.2 habla de inversiones en otras sociedades que a su vez tributan el impuesto a las ganancias o inversiones que produzcan rentas de fuente extranjera. Son los puntos 7, 8 y 11 que no vale la pena analizar ahora. Y después hay un punto 1.3 muy importante que son aquellos otros activos que la ley ordena excluir. Excluir del activo contable para que no me dé pérdida impositiva. No se pierdan el concepto. Bien. ¿Cuáles son? Dice, no constituyen activo computable, sino que se identifican como disminuciones del patrimonio neto. Los saldos pendientes de integración, ya lo expliqué, son la contrapartida del capital suscripto. Los saldos del dueño o socios, que sean en condiciones distintas, o sea que si es con interés y ese interés es de plaza, entonces ahí sí sería computable. No constituyen activo computable los gastos de constitución, de organización, de desarrollo de estudios deducidos, porque si ya fueron deducidos, ya pasaron por el estado de resultado. Son activos contables que impositivamente son activos inexistentes. Ya lo expliqué. Expliqué la parte de inversiones en el exterior que no vale la pena. Y acá tengo un tercer grupo de lo que tengo que eliminar. Bienes que la ley excluye lo excluye del activo computable porque la ley los nomina. ¿Está bien? Se le ocurrió a la ley excluirlo. Pero vamos a ir analizando uno por uno por qué. Por ejemplo, los del punto 1 de este inciso A del 106. Inmuebles o obras en curso sobre inmuebles. A ver, si la sociedad tiene inmuebles, ¿esos inmuebles están expuestos por inflación? Contabilidad 1, ¿eh? ¿Los bienes inmuebles están expuestos por inflación? No, tienen autocobertura. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿por qué los inmuebles se excluyen del ajuste por inflación? Están en el activo, pero no le dan pérdida computable al contribuyente. Hay que excluirlo, salvo que los inmuebles que estemos hablando sean bienes de cambio para la empresa. Si son bienes de cambio para la empresa, estamos hablando de otra cosa. Y acá lo que hay que tener en cuenta y que tenemos que analizar bien los contadores es qué pasa cuando en realidad existen pagos a cuenta para la compra de inmuebles. Si yo hago pagos a cuenta para la compra de inmuebles, estoy comprando en cuotas, estoy aportando un fondo, yo no tengo un inmueble. ¿Qué tengo? Un crédito contra los que me van a vender el inmueble. ¿Está claro? Hasta tanto yo no tenga el inmueble, no es un inmueble, es un crédito. ¿Está claro? Entonces, los pagos a cuenta para la compra de inmuebles son créditos. ¿Y la ley qué ordenó excluir? Los inmuebles que no sean bienes de cambio. O sea que, conclusión, los pagos a cuenta para la compra de inmuebles, ¿qué son? Créditos. Y si son créditos, quedan en el activo computable y le generan pérdida por inflación de punta a punta. Supongamos que sean 100 pesos, le generan otros 100 de pérdida. ¿Cuál es la inflación de los últimos 12 meses? 100%. ¿Está bien? ¿Entienden? Si tienen pagos a cuenta y están en el activo, les generan a hoy, a este mes, el 100% de inflación y por ende pérdida por inflación. Los materiales destinados en el punto 2 es lo mismo. Si el bien inmueble tiene autocobertura, los materiales que están comprados para las obras en construcción,
pues también tendrán autocobertura. Sigo con el punto 1.3. ¿Qué más debo excluir del activo computable? Los bienes muebles amortizables. El camión, el escritorio, la computadora, tienen autocobertura. Entonces hay que excluirlo. Y una terminología muy vieja son los bienes muebles en curso de elaboración con destino al activo fijo. Activo fijo en una terminología que es el activo no corriente. Bueno, recuerden que viene de hace mucho. Se excluye estos bienes, igual que también a los bienes inmateriales. Los bienes inmateriales se los excluye del activo, no me dan pérdida por inflación. ¿Por qué? Y acá viene la explicación. Si yo tengo bienes inmateriales en el activo y esta empresa, sujeta del ajuste por inflación, lo vende, en el caso en que lo venda, el costo computable se actualiza. Y eso lo dice el artículo 64. Entonces, si ya va a tener la actualización, no le puede dar la cobertura completa de punta a punta, porque sería darle el beneficio dos veces. La cobertura desde el inicio al cierre, ¿está bien? Y la actualización desde el inicio hasta la fecha de venta. En realidad, hasta el mes anterior al de la venta. ¿Entienden por qué la ley los excluye? Nunca estudien los conceptos de memoria. Busquen el por qué. ¿Por qué los eligió la ley? ¿Qué es lo que quiere la ley? ¿Qué es lo que la ley quiere excluir, evitar? Sigamos. Otro concepto que hay que excluir del activo computable, porque lo dice la ley de impuestos a las ganancias, son los bienes muebles no amortizables. Es raro encontrar un bien mueble no amortizable en una sociedad anónima, en una SRL. Pero se nos ocurrió que podría tratarse de esto. Si hay un sujeto que está en el ajuste por inflación, es sujeto de tercera, o sea que todos los bienes están generando ganancias de una actividad que se entiende que está grabada. Pero, ¿se acuerdan de la prohibición de los automóviles? Hay una porción no amortizable de los automóviles, que es aquel valor que supera los 20.000 pesos. La porción del costo que excede los 20.000 pesos es no amortizable. ¿Podría yo tratarlo de esa manera? Hilando finito, hilando muy finito. ¿Está claro? Entonces, esto se lo exceptúa de la exclusión, o sea, no del no. ¿Qué quiere decir? Dos veces no quiere decir sí. ¿Está bien? Cuando la ley dice se excluye, salvo esto, quiere decir se excluye, pero como no se excluye, entonces quedan incluidos. Lógica proporcional, álgebra, primer año, Facultad de Ciencias Económicas. Ver ajuste por inflación. Y algunos comentarios del maestro Simensen de Bielke, que cuando trató su libro Ajuste por Inflación Impositivo, encontró esa temática tan particular. El punto 6 dice, también hay que excluirlo en las explotaciones forestales, la existencia de madera cortada o en pie. ¿Qué son las explotaciones forestales? Las empresas que se dedican a explotar los bosques, ya sean naturales o artificiales. Si yo tengo la madera ya está cortada o está en pie, quiere decir ya está lista para ser cargada. ¿Qué son? Son bienes de cambio. Y si son bienes de cambio, los bienes de cambio en el ajuste por inflación tienen un tratamiento particularísimo. Primero en la ley, en el artículo 56, para las normas de evaluación. ¿Ok? Porque tiene una forma muy particular de actualizar, y esa forma particular de determinar el costo y el resultado está en el artículo 108 de la ley, para este tipo de actividades tan particulares. Y algo pero muy importante, no metan la pata, acuérdense siempre de esto, si yo tengo un sujeto que en el balance contable al inicio tiene estos conceptos del punto 10, créditos que representan señas o anticipos que congelan precio, entonces la primera pregunta es, si congela precio, ¿para qué congela precio?
para protegerte de la inflación. Si ya tenés la cobertura, estos bienes ya tienen la cobertura, la ley ya no se la va a dar de nuevo, porque ya la tienen. ¿Entienden el razonamiento? Porque las señas que congelan precios no forman parte del activo computable. Bien. Otro concepto que hay que excluir es los gastos no deducibles del impuesto a las ganancias, que están diferidos o que están pagados por adelantado. Si yo tengo gastos que están pagados por adelantado, ¿se ubican en la contabilidad? Alquileres pagados por adelantado. ¿En dónde lo ponen los contadores contables? En el activo. ¿Y por qué están en el activo si son un gasto? Porque representan, ¿qué derecho? Por favor, gracias. En realidad, yo tengo el contrato del alquiler, ¿sí? Y yo el derecho de utilizarlo lo tengo. Lo tengo hasta que me echen por incumplimiento del contrato si es que no pago. Pero activar los gastos pagados por adelantado es una manera contable, es un árbitro de imputar a cada ejercicio aquellos gastos que corresponden en función del devengamiento a ese ejercicio. Y los que no corresponden a ese ejercicio, sino a ejercicios futuros, los ponemos en el activo. ¿Son gastos o no son gastos? No lo puedo utilizar para otra cosa si tengo el alquiler pagado por adelantado de enero, febrero y marzo del año siguiente. Eso nos enseñan en la contabilidad. Pero en la naturaleza de las cosas, los gastos pagados por adelantado, los alquileres pagados por adelantado, los honorarios pagados por adelantado, lo que quiera que esté pagado por adelantado, que sea un gasto, es gasto. ¿Entienden? Nosotros en la contabilidad nos enseñaron eso y nos costó mucho entenderlo. ¿De acuerdo? Por lo menos a mí, que nunca me gustó la contabilidad, me costó el doble. Todavía no sé qué hago en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Ok? Bien. Contablemente, todo gasto pagado por adelantado es un activo. Sí, yo no lo discuto. Pero ¿en clase de qué materia estamos? De impuesto a las ganancias. Para el impuesto a las ganancias, si el gasto no va a ser deducible en el impuesto a las ganancias, imagínense otro gasto, el exceso de los honorarios pagados al directorio, ¿está bien? Si el gasto no va a ser deducible en el impuesto a las ganancias, pues entonces ese activo no va a ser computable y por ende debe excluirse del activo. ¿Está bien? Si no va a ser deducible de ganancia, quiere decir no tiene la aptitud para neutralizar una ganancia. Entonces no es un activo. Impositivamente hablando, nunca discutiría con Fowler Newton, ni con ninguno de los profes de contabilidad de esta facultad. Bien, otro punto importantísimo que hay que excluir es este. Los anticipos, las retenciones y los pagos a cuenta no deducibles en el impuesto a las ganancias. Ojo, no son todas las retenciones, ni todos los anticipos, ni todos los pagos a cuenta. Solamente son los que les marco en rojo, los no deducibles en el impuesto a las ganancias. ¿Ok? Si son deducibles en el impuesto a la ganancia, entonces tienen una aptitud de neutralizar una pérdida. Entonces es un activo. Pero si no son deducibles en el impuesto a la ganancia ese activo, pues entonces no tiene esa aptitud. Ahí le marcamos un concepto que salió aclarando esto allá en el año 78. Su carácter de activo no computable va a subsistir ¿hasta dónde? Hasta la concurrencia del impuesto. El excedente puede ser crédito. El excedente. Si yo tengo retenciones y tengo impuestos determinados, si las retenciones superan el impuesto determinado, ese excedente me va a dar un saldo a favor. Solamente el excedente es un verdadero crédito. Lo otro ya está subsumido por el impuesto determinado, aunque yo todavía no haya presentado la declaración jurada. ¿Ok? ¿Qué pasa en IVA? No han visto IVA, pero lo pueden entender. Si yo tengo saldo de libre disponibilidad en IVA, que es el que se produce por retenciones, percepciones
o pagos a cuenta, ese es computable porque tiene una verdadera aptitud de cancelar otro impuesto. Yo con el saldo a favor del IVA, de libre disponibilidad, puedo cancelar impuesto a las ganancias de la misma empresa. ¿Está bien? Que es otro impuesto. Con el saldo a favor de un impuesto, cancelo la deuda que tengo en otro impuesto. Entonces, es un verdadero crédito. El saldo técnico del IVA es para discutirlo muchísimo cuando ustedes tienen impuestos 2. El impuesto a los débitos y créditos de la empresa. ¿Conocen el impuesto a los débitos y créditos? Cada vez que una empresa mueve sus fondos, supongamos una cuenta corriente, cuando deposita 100 pesos le cobran 0,6 de impuesto a los débitos. Y cuando saca los 100 pesos emitiendo un cheque, ¿está bien? Para pagarle a alguno, para retirar los fondos, le vuelve a cobrar 0,6. O sea, tiene un 1,2% de impuesto a los débitos y créditos. Pero ese impuesto a los débitos y créditos es computable contra el impuesto a las ganancias. Entonces decimos, bueno, si es computable contra el impuesto a las ganancias, tiene la aptitud de cancelar un pasivo, una deuda. Y si la empresa viene con quebrantos y tiene un montón de quebrantos acumulados de ejercicios anteriores, ¿para qué quiero acumulación, esa montaña de impuestos a los débitos y créditos? Si no lo voy a usar nunca. ¿Son verdaderos créditos? No sé, lo dejamos con un signo de pregunta. No todo lo que preguntamos nosotros sabemos la respuesta. Lo importante es que analicemos el tema y lleguemos a alguna conclusión. Bueno, así como vimos que había un activo computable, vamos a ver qué es el pasivo computable. Fíjense la característica. El activo computable se hace por desagregación. Esto es, parta del activo contable, excluya lo que hay que excluir y quédese con lo que tiene que quedar. ¿Está bien? Esa es la mecánica para el activo. Y para el pasivo no es la misma. Para el pasivo, la mecánica es la acumulación. Arme el pasivo computable, le dice la ley. ¿Cómo lo tiene que armar? Busque las deudas que son ciertas. Ah, para eso sí me sirve la contabilidad. ¿Qué son deudas ciertas? Son obligaciones ciertas cuando su hecho generador y su importe son conocidos, cuando las deudas son relacionadas con compra de los bienes que están activados o son gastos computables por el criterio de devengado. Las deudas es un concepto contable, no hace falta que la ley del impuesto lo aclare. De hecho, si ustedes ven en el 106, dice las deudas. Bueno, entendemos estos conceptos. ¿Qué pasa con las provisiones y las previsiones? Esos conceptos que a los contadores contables les encantan. Y a nosotros, los impuestólogos, nos traen muchos dolores de cabeza y muchas discusiones. ¿Está bien? Bueno, primero que nada, las únicas provisiones. Me quedo con la provisión, porque de previsión ya no quedan en la ley del impuesto a las ganancias. ¿Está claro? Las únicas provisiones van a ser las admitidas por la ley del impuesto a las ganancias. Ojo, este concepto lo tengo que vincular con el artículo 88 de la ley de impuesto a las ganancias, que hoy creo que es el 92, me parece, que es el de deducciones no admitidas. ¿Puede ser? Me sonaba raro, ¿viste? Ya lo voy a corregir. Bien. Bueno, eso lo tengo que analizar. Es mucho más fácil armar el pasivo que determinar el activo. El pasivo, repito, va por acumulación. Yo tengo que buscar una por una. En cambio, la mecánica del activo computable es partir del contable, excluir lo que hay que excluir, quedarse con lo que queda y ajustar lo que queda de manera a los valores impositivos. Determino el patrimonio, el pasivo contable, computable digo, y qué pasa con las ganancias percibidas por adelantado. Porque nosotros en el activo, ¿qué hablábamos? ¿De qué? De gastos pagados por adelantado. Y en el pasivo, los contadores contables en primer año nos dijeron que lo tenemos que poner, todo lo que está percibido por adelantado lo tengo que poner en pasivo.
¿Se acuerdan? Al ver del otro concepto. Bueno, tengo que analizar. Los anticipos de clientes, sin duda que son un pasivo. Nadie discute, son un pasivo. Es un ingreso percibido por adelantado, pero de una operación que no está aún devengada. Claro. El caso de los alquileres cobrados por adelantado, ¿está bien? Es el mismo análisis del que hicimos por el pagado por adelantado, pero lo estamos viendo desde otro ángulo. ¿Qué pasa con los honorarios de los directores? ¿Se acuerdan de los honorarios de directores? ¿Son deducibles los honorarios de directores? Sí, porque son un gasto. Pero ¿qué característica tienen los honorarios de los directores? Los honorarios de directores del año 2021 se retribuye la actividad de los directores por todo lo que hicieron. Coordinaron, dirigieron, administraron el ente. Pero lo determina una asamblea que se hace 4 meses después del cierre del ejercicio. Con suerte, el 30 de abril del 2022. ¿Entiende la mecánica? Pero corresponde a un gasto del ejercicio que está devengado, pero que todavía no está cuantificado al cierre del ejercicio. Porque lo tiene que cuantificar la asamblea. Y para eso hay que esperar generalmente 4 meses y hay que rezar que el contador contable termine el balance que se ha tratado por la asamblea. Lo cual es bastante complicado también, ¿no? ¿Qué va a tratar la asamblea si no tiene el balance terminado? Bueno, entonces acá solamente una porción de los honorarios son los que van a ir al pasivo computable. ¿Cuáles son los que van a ir al pasivo computable? Solamente aquella porción que se pueda deducir, que haya sido deducida en la declaración jurada. Porque si yo la deduzco en la declaración jurada del 2021, aunque el cálculo lo determine la asamblea el 30 de abril del 2022 a la noche, ¿está bien? Es como que hiciera un asiento contable que dice honorarios a pagar. Pero ese asiento no está en la contabilidad del 2021. Está en un acta de asamblea del 30 de abril del 2022. ¿Pero es un pasivo o no es un pasivo? Sí que lo es. Es totalmente exigible una vez que lo fija la asamblea. ¿Y a qué ejercicio benefició? Al 2021. ¿Pero están pagados? No, no están pagados. Ah, vos restas algo, pero no está pagado, entonces el gasto va a ser deducible, pero hay una contrapartida que no está en el balance. Tenés que sumarla al pasivo contable. ¿Entienden? Le falta el asiento, ese que dice honorarios a pagar. Y ese no está. Por eso hay que incorporarla y eso es lo que nos dice la ley. Bien. Remarco este concepto. Solo va a ir a formar parte del pasivo computable en la medida de su deducibilidad. O sea, solo la porción de los honorarios deducibles. Porque el asiento que dice honorarios a pagar, que incide en la determinación de la ganancia, del impuesto a las ganancias, mejor dicho, es solamente la porción deducible. Bien. Sigamos bien. ¿Hay pasivos no computables? Sí, hay pasivos no computables. De nuevo, al verre de lo que vimos cuando vimos el activo, los anticipos recibidos a cuenta de futuras integraciones de capital. ¿Listo? Los saldos deudores de los socios o socios, dueño, y fíjese que no menciona la palabra accionistas. Entonces, ¿qué pasa con una SA? ¿No juega o sí juega? O hay que analizar que en el momento que se dictó la ley, ¿sí? En el momento que se dictó la ley, los accionistas solo eran integrantes de las sociedades de capital. Las SRL eran tratadas en la ley del impuesto a las ganancias como sociedades de personas, como la sociedad de hechos.
¿Me entiendes? Después, con otras reformas, se incorporó las SRL como integrante del conjunto sociedades de capital. Bien, no los quiero complicar, quiero ir avanzando con esto. Bueno, armamos el activo. ¿Se acuerda cómo armábamos el activo? ¿Sabe? ¿Cómo era? Partimos del activo contable que estaba en el balance, excluíamos todo lo que la ley decía que había que excluir y nos quedábamos con los activos que correspondían no excluirse. O sea, era por desagregación. Y lo que quedaba, después hay que evaluarlo impositivamente, porque ahí yo lo tengo a valores contables. Y siempre acuérdense que esos valores contables están reexpresados contablemente. Lo tengo que llevar a valores impositivos. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos al punto 3 de la mecánica. Ya determiné el activo computable, ya determiné el pasivo computable. ¿Y ahora qué tengo que hacer? De lo que quedó, fíjense que yo les marco ahí, de lo que quedó, porque hay cosas que sacamos, tanto los activos como los pasivos computables que quedaron, los tengo que valuar impositivamente. Cuando decimos valuar impositivamente, decimos valuar de acuerdo con las normas del impuesto a las ganancias. ¿Ok? Ah, acá está. A ver si me adelanto. Es que estudié de memoria, como ustedes. ¿Sí? Valuados de acuerdo a las normas del impuesto a las ganancias. Y las normas del impuesto a las ganancias están en el artículo 107. Curiosamente, a continuación del 106 que me dio la mecánica. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Valuar el activo y el pasivo computable. Y acá hay una serie de tips o ayuda a memoria o conceptualizaciones generales para que aprovechen. Para las normas generales de evaluación, ningún gasto que haya sido deducido como gasto puede formar parte del activo. ¿Está claro? Si ya está deducido como gasto, no puede estar en el activo computable. Esos son, por ejemplo, los honorarios que veíamos. Los gastos. Todo gasto deducido, pero no pagado, es un pasivo. ¿Sí o no? La contadora contable, me estoy arriesgando, ¿no?, a hablar de las mujeres, pero siempre le echamos la culpa. A la contadora contable se le puede haber pasado registrar un gasto. Y viene el asesor impositivo y le dice, che, y los alquileres de la sucursal, uy, eso no lo contabilizamos. ¿Qué tengo que hacer yo, contador impositivo? ¿Me quedo con el error de lo contable o incorporo una deducción que corresponde a la declaración jurada? Incorporo la deducción. ¿Está bien? ¿Entienden o no? Porque mi obligación es liquidar el impuesto a las ganancias, incorporando todo lo que sea perfectamente deducible y dentro del marco legal del impuesto. Entonces, todo gasto deducible, pero no pagado, va a ser un pasivo. Los gastos devengados, pero no deducidos, son un activo. ¿Ok? Menos sus amortizaciones. Ejemplo, los gastos de organización que quedan activados. Son un activo. Si están activados, son un activo. Si no han sido deducidos, quedan en el activo. Si han sido deducidos, aunque figuren en el activo contable, no existen impositivamente. Yo ya las mandé a pérdida. Bueno, evalúo todo de acuerdo del balance comercial, parto del balance comercial al inicio, identifico los activos y pasivos computables, evalúo los activos de acuerdo con las normas. ¿Esto qué me implica? Que voy a tener que realizar ajustes. Tengo los bienes de cambio, pero los tengo evaluados al costo de reposición. Y yo tengo que evaluarlo con alguno de los métodos del artículo 56 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Ejemplo, ahí está. ¿Qué pasa con las previsiones regularizadoras del activo? Que tanto le gusta a los contadores contables. ¿Ok? Va a la cuenta, créditos por venta menos previsión para incobrabilidad.
¿Se acuerdan? En los balances contables. No corren ni para los deudores por venta, ni para los bienes de cambio. No corren, no son deducibles impositivamente. Normas de evaluación. Normas sobre imputación del resultado. Pero antes vamos a hacer un resumen. ¿Listo? Tomen aire, yo también. ¿A dónde hemos llegado? Al cuadro resumen. Y hemos llegado a lo que queríamos llegar. De nuevo, parto del activo computable o encuentro el activo computable, le resto el pasivo computable y saco lo que se llama la posición neta. Para mí ese término no indica nada. Para mí yo lo seguiría llamando capital expuesto. ¿Está claro? Algunos textos de gente que sabe muchísimo lo llamó posición neta. Bueno, lo dejamos. ¿Para qué discutir contra los que saben? ¿Ok? Bien, ese capital expuesto, si yo lo multiplico por un coeficiente que va de punta a punta y que lo saco del IPC, ¿pero qué es el coeficiente? Ojo, otro concepto. Un coeficiente es un cociente entre dos números índices. ¿Está bien? Índice de a dónde quiero llegar contra índice de punto de partida. Sería índice de diciembre del 2021 dividido índice de diciembre del 2020. Y saco la inflación del 2021. Pero yo tengo que multiplicarlo por un coeficiente. Eso sería igual al ajuste estático. ¿O no? ¿Sí? Ese ajuste estático puede ser como positivo o negativo. Si tiene más créditos a cobrar que deudas a pagar en pesos, seguro que le va a dar pérdida. ¿Está bien? Pérdida impositiva estoy hablando, ¿no? Dicho más fino, ajuste negativo. ¿Está bien? Pero me refiero, va a estar contento. ¿Cómo va a estar contento? Le tenemos que decir. Vos tenés más activos expuestos que pasivos expuestos. En época de inflación, no te podés quedar expuesto a la inflación. Es mejor deber plata en época de inflación que nos deban plata en época de inflación. ¿Sí o no? Porque cada día que pasa, los valores se van deteriorando. Para bien o para mal. Depende de qué lado estemos. ¿Listo? Me da un ajuste. Positivo o negativo. Pero aún no se divide en cuotas a imputar. Esto dice, el ajuste estático del 2020 se imputa todo, se imputa en tercios, se imputa en sextos, se imputa por mitades. ¿Cómo se imputa? Y la respuesta una vez más es depende. Eso es lo lindo que tiene impuesto. Siempre depende. ¿De qué depende? Y depende de qué año estemos hablando. ¿Ok? Bien. A lo que voy es un ajuste más que va al estado del resultado. ¿Todo o una cuota? Nada, pará, no te apures porque te falta, miren la filmina, ¿qué te falta? El ajuste dinámico. Otro error, no confundir el ajuste estático con el ajuste por inflación. El ajuste estático es una parte y el ajuste por inflación impositivo es integral. Quiere decir, tengo el estático al cual le tengo que sumar el dinámico. Vamos a hablar del estático. Ya hablamos del estático, mejor dicho. Y en estos 10 minutos que nos quedan, vamos a hablar de el dinámico. Dijimos, el legislador en su origen, en el 78, previó el estático. Se apioló, o lo hicieron ver, en el 85, que quedaba mucho para contemplar y había que analizar ciertos movimientos del año. Por eso, al analizar esos movimientos, se los llamó ajuste dinámico. ¿Qué hace el ajuste dinámico? Corrige al estático, porque esa presunción de que los valores que estaban al inicio se iban a mantener todo el año, no son ni serán nunca verdad. ¿Está claro? En el medio pasan cosas. Entonces, corrige el ajuste estático. Hay que analizar los movimientos ocurridos durante el ejercicio. ¿Cómo los analizo? Hay que actualizar. Les decía al comienzo y lo repito ahora.
desde la fecha del hecho hasta el cierre del ejercicio que se liquida. Y repito el ejemplo. Si yo tenía, la empresa tenía 1.000.000 de pesos al inicio, y el 2 de enero, compra un camión por 1.000.000 de pesos, ¿el 1.000.000 de pesos estuvo expuesto por inflación o no? No estuvo expuesto nunca, porque compró un bien, transformó activos monetarios, ¿sí?, en activos no monetarios. No quiero hablar de activos monetarios no monetarios. No quiero discutir esto con el contador Testa, que es un genio y sabe un montón. Yo prefiero llamarlo activos expuestos o activos no expuestos, o activos computables con activos no computables. Y le digo el porqué. Los bienes de cambio en el impuesto a las ganancias, ajuste por inflación, son activos computables. ¿Está bien? Y no son un activo monetario. Entonces no me quiero confundir con eso que alguna vez y hace mucho aprendí términos de contabilidad. ¿Ok? Prefiero utilizar yo particularmente esta terminología. Bien. Entonces, hay que analizar esos movimientos. Repito el caso. Al inicio tenía 1.000.000 de pesos. El 2 de enero compro un camión. Hago el ajuste por inflación en el estático. ¿Estaba el balance? Sí. El ajuste estático le da de punta a punta. ¿Está claro? Le da pérdida. ¿Qué va a hacer el ajuste dinámico? Corregir esa falsa pérdida. Dándole una ganancia, yo diría, haciendo marcha atrás. ¿Está bien? Porque se fue así y después lo hace retroceder. Haciendo marcha atrás desde que compró el bien hasta el cierre del ejercicio. Con lo cual lo neutraliza totalmente. ¿Me siguen? Y es falso, lo neutraliza totalmente. Porque al estar en el inicio, actualiza diciembre contra diciembre. Y al haber comprado en enero, desactualiza, digamos, hace la marcha atrás, diciembre del 2021 contra enero del 2021. Le va a dar pérdida por un mes, habiendo estado expuesto solo un día. En el ejemplo extremo que les marco. ¿Está claro? Bien, estamos corrigiendo. Hay ajustes positivos y hay ajustes negativos. Los ajustes positivos, por supuesto, son los que disminuyen la pérdida o los que aumentan la ganancia. Retiros de cualquier naturaleza, efectuados por los titulares, dueños o socios, imputables a las cuentas particulares. Ejemplo, en la caja, en el balance contable, hay 1.000.000 de pesos. Y ese 1.000.000 de pesos, en enero, los dos socios de la SRL se lo llevan. ¿Listo? Si se lo llevan, ya no están en la sociedad. Y si no están en la sociedad, no pueden seguir dando pérdida de punta a punta. ¿Entienden? ¿De qué pérdida por inflación te quejas si esos fondos ya no estuvieron expuestos a la inflación? No se puede beneficiar la sociedad de la desvalorización de un activo que no estuvo adentro de la sociedad. Si se lo llevaron los socios, ya no está en la sociedad. ¿Entienden por qué se lo corrige? Si esta normativa no estuviera, el 1.000.000 de pesos le va a dar al 100% de inflación otro 1.000.000 de pesos como pérdida. Y es mentira, porque estuvo expuesto a la inflación un día, solamente el 1 de enero. ¿Ok? Lo entienden con el ejemplo extremo, ¿no? Por supuesto. Solo a los fines diarios. Los dividendos distribuidos es lo mismo, es plata que se fue de la sociedad. Si se fue la plata de la sociedad, no puede seguir generando pérdidas porque no está expuesta. ¿Y por qué no está expuesta? Porque no está en la sociedad. Las reducciones de capital, lo mismo, es plata que salió de la sociedad. Si entendemos un concepto, todo lo demás es lo mismo. ¿Vieron qué canchero? Los honorarios de los directores, síndicos, socios administradores, en el caso de la SRL, que no fueron deducibles. ¿Y por qué no son deducibles? Porque superan los límites. Si no fueron deducibles, no los pude restar como pérdida. Si no lo pude restar como pérdida, no incidieron en el estado de resultado.
Entonces, no se fueron de la sociedad, técnicamente hablando. Si ha comprado bienes, ejemplo, compra un bien de uso. Toda la clase le di el ejemplo de la compra del camión. ¿Está bien? Si dejo de tener activos expuestos, efectivos, y lo transformo en un activo con propia cobertura como el camión, entonces deja de tener exposición a la inflación. Inversión en el exterior no juega para nada. Y ahora nos queda simplemente hacer un resumen. Ustedes lo van a ver, por supuesto, en un trabajo práctico mucho más clarito. ¿Sí? Y en la página del Consejo, digamos, de Ciencias Económicas, y reiteradas veces, ¿está bien? Porque está China, Marcelo, Carlos, ¿sí? En distintas, está también grabado, si ustedes lo pueden ver. Resumimos, ¿qué quiere la ley? Que se tributen sobre ganancias reales. Para eso debe excluir de la determinación del resultado la incidencia de la inflación. Por eso hay que corregir la utilidad, hay que corregir. La ley ha pensado un mecanismo que no es perfecto, tiene un montón de críticas a medida que se lo va estudiando, se lo va analizando, pero por lo menos es una medida muy importante para alcanzar ese objetivo. La manera de estudiar es esquematizar, así como hicimos. No acordarse de memoria los 16 puntos del... No, a ver, agrupemos. La ley tiene este grupo y este tercer grupo. Y ahí las variantes, digamos, se repiten. Lo importante es tener en cuenta que el capital expuesto al inicio se actualiza de punta a punta, pero después se corrige dinámicamente con los movimientos que pasaron en el año. Si en el año te compraste un camión, desde que lo compraste hasta fin de año, dejaste de estar expuesto por esa suma. Si te costó 1.000.000 de pesos, ya no se está devalorizando. Está en el bien de uso. Si te lo llevaste a la casa, que son los retiros de los socios, y ya no está en la sociedad, ¿de qué ajuste me estás hablando? Diría el legislador. Si se lo llevaron los socios, el mismo caso, etcétera, etcétera. No es difícil, sigan, digamos, el estudio de la ley, hay muy buena bibliografía al respecto, y este material lo van a tener ustedes también en la plataforma Moodle. Les quiero agradecer la paciencia, sé que he ido rápido, no es mi intención, simplemente es muy difícil poder meter esto, que es mucho concepto, en una sola clase. ¿Ok? Mis saludos a mis queridos alumnos de Tartagal, que los extraño y que ya estaremos de vuelta por ahí, piquete mediante, o no piquete mediante, debiera decir. Y nos vemos en la próxima. Ya van a tener la ejercitación práctica. Muchas gracias. Siempre y cuando pudiéramos terminar.